La paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Para poder abrir la Biblia en el texto que se ha encomendado hablar hoy en este día, y se tiene toda la temática de este congreso, está basado en el libro de Jeremías capítulo 1. Ahora vamos a dar lectura el versículo 18 y el versículo 19. El congreso tiene un lema. Y un lema es el que nos va a hablar acerca de todo lo que se va a llevar a cabo en el Congreso. Hay un lema, pero también hay una temática. El lema es, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta. ¿Quién soy yo? A través de los talleres, las exposiciones de la palabra, se dio a conocer, hermanos, que cada área de jóvenes sepamos identificarnos quiénes somos nosotros. Más allá de que mostremos nuestro nombre, nuestra edad y a lo que nos dediquemos, el quién soy yo, la pregunta es abierta en este lema para que cada uno de ustedes pudiera responder y no solamente enfocarnos en nuestra persona, a lo que nos dedicamos, lo que somos, lo que nos desempeñamos en la vida diaria. La pregunta que se hace, ¿quién soy yo?, da una pauta, hermanos, para que usted medite antes de que diga su nombre. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que nos hacemos para dar una respuesta a lo que somos en esta tierra. Y la respuesta la tenemos, hermanos, en el lema y en nuestra playera. Identidad cristiana. Tenemos una identidad cristiana. Podía yo contemplar un momento la exposición que se hacía a través de los jóvenes menores de 20 años, y ahí se les mostraba, hermanos, que cuando uno pasa a la mayoría de edad, en nuestra nación se les da una identificación para que usted pueda mostrar que es usted un ciudadano mexicano. Y con esta identificación usted la va a poder mostrar en todo lugar. Llámese trabajo, llámese escuela, para sacar un pasaporte, para pedir un empleo. Usted tiene que mostrar una identificación. Cuando nosotros conducimos un auto y violamos una regla de tránsito, hermanos, nuestras autoridades de la tierra nos piden una identificación, que nos identifiquemos. Para podernos identificar, hermanos, no es a través de una credencial de lector, es una licencia de conducir, la cual va a mostrar que usted es la persona que está manejando. Esto es como el ser humano puede identificarse. Nos podemos identificar a través de una credencial. Tenemos, hermanos, un código llamado CURP, que usted cuando se mete al internet y teclea la serie de su CURP, hermano, va a salir todos los datos de su persona. Va a salir cómo se llama, nombre completo, va a salir en qué año nació y va a salir hasta aún la serie que va a relacionar hasta para nuestro RFS. Hermanos, cuando nosotros tenemos una identificación como ciudadanos, esto nos va a abrir muchas puertas en nuestra nación. Si comprobamos que somos ciudadanos mexicanos, nuestra identificación nos va a abrir muchas puertas. Si no tenemos una identificación, aún siendo mexicanos, las puertas se nos empiezan a cerrar. El joven no puede cursar un ciclo escolar porque no hay algo que lo identifique que es un ciudadano mexicano. Pierde algunos privilegios. Si buscaremos un trabajo y nos piden una identificación, la cual no tenemos, se nos cierran las puertas de esos privilegios para no tener un trabajo que desempeñar en nuestro mismo país. Si usted va a abrir una cuenta de banco y no muestra una identificación, las puertas del banco se le cierran, el cual usted no puede abrir una cuenta bancaria y también mucho menos pedir un crédito. No se está mostrando quién en realidad somos nosotros. Aunque digamos somos mexicanos, tenemos derecho como mexicano a los privilegios de nuestro país, las puertas se empiezan a cerrar. Necesitamos tener una identificación para que gocemos de los privilegios como mexicanos.
Nuestros padres, probablemente de la edad avanzada, hermanos, con una identificación, abren unas puertas para poder ser beneficiarios a un beneficio económico, despensas para la casa. Si no se tienen esas identificaciones, escuche bien, lo que he repetido constantemente es que las puertas se empiezan a cerrar y usted no va a gozar de los derechos que usted debe tener en su mismo país. Escuche bien lo que estoy diciendo, hermano. Poner atención en esto. Las puertas se nos cierran en los derechos que como mexicanos podríamos gozar por falta de una identificación. Las puertas se nos cierran. Ahora, esto que se ha mostrado como un pequeño ejemplo, hermanos, en nuestra vida espiritual es algo semejante. Tenemos que tener una identificación y para eso es una identidad. Cuando tenemos una identidad espiritual, hermanos, como cristianos, las puertas del reino de los cielos se nos abren. No sé si de la gloria a Dios. Pero cuando usted, hermano, no se identifica como un cristiano, no tiene identidad cristiana, no puede mostrar usted que realmente es un cristiano, las puertas se nos cierran, las puertas celestiales. Ahora mire, el texto que nosotros hemos leído y hablando de Jeremías, porque el Congreso cuando estábamos, hermanos, en junta tratando de llevar a cabo la temática de este Congreso, pidiéndole a Dios la dirección para el tema de este Congreso, y el Señor ponía este tema: necesitamos tener una identidad cristiana. Esa identidad se está perdiendo. Cuando tratábamos esto en mesa, en junta, teníamos un objetivo, que el objetivo se ha estado cumpliendo, gracias a Dios. A los jóvenes menores de 20 años se les ha hablado abundantemente sobre lo que el mundo les está ofreciendo. Y el mundo les está siendo atrayente para ellos. Cuando ellos deben tener en mente y en el corazón que tenemos una identidad cristiana. Los jóvenes mayores de 21 años, probablemente, hermanos, ya estamos hablando de otra etapa en la juventud. Una juventud quizás con un panorama más abierto, porque los jóvenes menores de 20 años, probablemente los que cursan preparatoria y están cursando probablemente hasta universidad, aún no se definen lo que quieren hacer en la vida diaria. Cuando cumplen a la mayoría de 21 años, pareciera que su mentalidad ya está aterrizando en lo que ellos quieren hacer, ser en esta vida. Y el tema que se daba a esta generación es: ya no eres un niño, tu mente ya no debe ser como un niño, tu mente debe ser una mente madura, una mente espiritualmente hablando, madura, buscando algo mucho mejor que la tierra ofrece. Y lo que podemos encontrar, algo mucho mejor en nuestra vida, es el reino de los cielos. La gloria a Dios. A los matrimonios jóvenes se les hablaba acerca también de la crianza familiar. Y es que para esto necesitamos todos tener una identidad cristiana. Saber, hermanos, relacionarnos hasta con nuestros hijos, no solo niños, sino jóvenes. Y poderlos juntos encaminar a las cosas de Dios. Yo como padre no puedo encaminar a mis hijos a las cosas de Dios si principalmente yo no sé ni quién soy en esta vida. Si yo no me he definido realmente en lo que yo soy y en lo que yo quiero. Cuando yo sepa quién soy yo, cuando yo sepa a dónde me voy a dirigir, es como yo voy a ir trayendo a mis hijos, no a la fuerza, sino con el ejemplo que nosotros podamos dar. Hablando de Jeremías, podemos, hermanos, nosotros preguntarle a Jeremías: ¿quién eres tú? Algunos versículos en la Biblia
conocemos pasajes conocidos en el libro de Jeremías. Hay ilustraciones que Jeremías escribe o que dicta a su secretario Baruch, hermanos, para que este libro estuviera hoy en día en nuestras manos. Jeremías sabía quién era él. Si usted le preguntara a Jeremías, ¿quién eres tú? Jeremías, hermanos, nos daría ahorita algunas respuestas de acuerdo a la Biblia. Si yo les pregunto, ¿quién es Jeremías? ¿Qué me responden de eso? Es un profeta de Jehová. Hay muchas profecías, hermano, que son muy conocidas. El cordón que se pudre, el barro en las manos del alfarero, la vasija que se rompe en las manos del alfarero, el desierto. Hay muchas profecías, hermanos, que son muy conocidas bíblicamente hablando acerca del libro de Jeremías. Jeremías es muy conocido por medio de sus profecías a través de ilustraciones. Cuando yo estudio el libro de Jeremías y veo, hermanos, las profecías que él escribe, que él dicta y que él se levanta para anunciar contra el reino de Judá, me voy a dar cuenta, hermanos, que Jeremías era un hombre que no hablaba por sí mismo. Era un hombre que no decía, pues yo pienso, yo creo, yo opino. Era un hombre que decía, así ha dicho Jehová. Era un hombre bien definido en la vida espiritual. Él sabía quién era el que hablaba a su corazón. Muchas veces nosotros, hermanos, perdemos nuestra identidad cristiana porque queremos agregarle cosas a la Biblia, las cuales no existen allí. Queremos quitarle también lo que quizás no nos convenga a lo que practiquemos y perdemos nuestra identidad como cristianos. Y cuando hablamos de la Biblia y cuando queremos compartir cosas de la Biblia, surgen estas palabras como, es que yo creo que así es. Yo creo que, yo opino que así sería. Y al estudiar la Biblia, al ver las profecías de Jeremías, no es el que yo opino o yo creo. Hay profecías, hermanos, que en el tiempo, en vida de Jeremías, él pudo ver, contemplar, hermanos, palpar las profecías que él habló y que fueron cumplidas en su tiempo en vida. Hay profecías, hermanos, que se cumplieron y él ya no estaba en la tierra. Y hay profecías que están en Jeremías que aún no se han cumplido. Si preguntáramos a Jeremías, ¿quién eres? Porque la pregunta ha sido abundante, ¿quién soy yo? Pero si preguntáramos a Jeremías y le preguntáramos, ¿quién eres, Jeremías? Usted ya aprovechó para decirle al que está a su lado, ¿quién eres, hermano? ¿Sí sabe quién es el que tiene a su lado? Porque nos sentamos por lo regular con personas que conocemos. Pero hay de los que estamos aquí, hermanos, hay muchos que no nos conocemos, de vista nos conocemos, no de nombre. Probablemente nunca nos hemos dado un ósculo santo, probablemente no nos hemos acercado ni para preguntar cómo nos llamamos. Si estuviera Jeremías parado enfrente de usted y le preguntara, ¿quién eres, Jeremías? ¿O quién eres? Aparte de que él nos dijera, yo soy Jeremías, nos dijera que él es un servidor de Dios y que él tiene un ministerio llamado acerca de la profecía. Él es un profeta de Dios. Y pudiéramos decir que eso es lo que conocemos a través de la Biblia. ¿Quién es Jeremías? ¿Usted sabía que Jeremías fue un hijo de un sacerdote? ¿Usted sabía que Jeremías creció en la aldea sacerdotal? ¿Usted sabía, hermanos, que Jeremías se le conoce como el profeta llorón? ¿Se ha preguntado por qué se le conoce como el profeta llorón? Porque dice lloraba y lloraba. ¿Pero por qué lloraba?
Tenía que tener un motivo por el cual Jeremías lloraba. ¿Usted llora en la vida? ¿Por qué llora en la vida? Llora porque usted ha llorado. Jeremías se le conoce como el profeta llorón, pero tendríamos que pensar, ¿por qué se le llama el profeta llorón? No nada más el decir, pues es que era bien llorón. ¿Por qué lloraba Jeremías? ¿Dice problemas? Por el pueblo de Israel. Por el pueblo de Judá, por el reino del sur. Lloraba por Judá. De hecho, cuando a él el Señor lo llama, eso es lo que se explicaba en la primera parte, cuando el Señor le dice, yo te conozco desde el vientre, el Señor ya lo había consagrado, apartado, elegido, hermanos, ya lo había también dado el ministerio para que anuncie las profecías a su pueblo. Dios había puesto en su corazón, escúcheme bien, había puesto en su corazón sensibilidad. ¿Sabe qué es sensibilidad? Es una persona que siente dolor, no por él, sino por los demás. Una persona que es sensible. Usted cuando ve a alguien hambriento, ¿no tiene esa sensibilidad de darle un pan al que tiene hambre? ¿No ha visto a alguien que padece, hermanos, frío y no siente la necesidad de abrigar al que tiene frío? ¿Ha visto a gente descalza por la calle? ¿No ha tenido esa sensibilidad de quitarse los zapatos y dárselos al que camina descalzo? A veces alguien se nos acerca a pedirnos una moneda y nos volteamos. Un corazón duro, no tenemos sensibilidad. Vemos las necesidades que hay en la iglesia y no tenemos una sensibilidad de orar por esa necesidad. Vemos a alguien enfermo y no tenemos la sensibilidad de ir a visitarlo. Vemos a alguien que está padeciendo y no tenemos la sensibilidad de estar allí con él, hombro con hombro. ¿Cuál entonces es nuestra identidad? Porque estamos diciendo que nuestra identidad es que somos cristianos. ¿Y usted sabe de dónde viene la palabra cristiano? ¿Sí sabe de dónde viene la palabra cristiano? ¿No los escucho? Solo escucho a los siervos de Dios. Iglesia, ¿de dónde viene la palabra cristiano? ¿Por qué usted es un cristiano? ¿De dónde tiene ese nombre usted para, hermanos, llamarnos cristianos? Viene de la palabra Cristo. Hermanos, porque la iglesia que vive bajo la dirección de Cristo va siguiendo los pasos de Cristo, él se convierte en un cristiano. Se refleja Cristo en su vida. Vea al Señor Jesús, nuestro Salvador, un ser, hermanos, que tenía sensibilidad por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ayúdenme a decirlo, mas tenga vida eterna. Él tuvo esa sensibilidad, ese amor, hermanos, por la humanidad. Darle vida, Él conoció, Él sabía nuestra condición, Él sabía, hermanos, que nos esperaba el lago de fuego, Él sabía que nos esperaba la muerte, Él sabía, hermanos, que venía condenación para nuestra vida, pero dice la Biblia que para eso apareció el Hijo del Hombre, es a saber, Jesucristo, para deshacer las obras del enemigo. Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, la gloria a Dios. Él vino en rescate nuestra. Él vino a ofrecernos vida eterna por amor, hermano. Jeremías lloraba, tenía un corazón sensible y lloraba, hermano, no por las necesidades que él iba cursando, no por los problemas que él iba atravesando. Él lloraba por la necesidad del pueblo.
Y lo que el pueblo necesitaba, el reino de Judá necesitaba, hermano, era volver a Jehová, era volverse a Dios. El pueblo había quebrantado el pacto, se había olvidado de Dios, había violado la ley, hermanos, había transgredido la ley, se le había dado la espalda a Dios. Y al ver esto, Jeremías, este hombre, lloraba por amor al pueblo, porque veía en el pueblo, hermanos, que día a día caminaba para atrás, caminaba hacia atrás, dándole la espalda al Señor. El hombre, hermanos, tuvo sensibilidad. El pueblo tuvo un corazón rebelde, tuvo un corazón de rebeldía, se empezó a apartar de Dios. Por eso Jeremías lloraba, pero porque tenía un corazón sensible. Pero no queda ahí la historia. Si seguimos hablando más de Jeremías, me voy a dar cuenta que a pesar de que tenía una grande sensibilidad en el corazón, Dios lo había capacitado para ser valeroso entre su pueblo. ¿Sabe qué es eso, valeroso? ¿Qué es valeroso? Valor, valiente. ¿Un valiente no le tiene miedo? ¿No le tiene miedo? ¿Cuántos valientes, aprovechando, cuántos valientes habrá aquí? ¿Cuántos valientes de verdad que se animan a darle la gloria a Dios? ¿Cuántos valientes habrá para decir, sí, aquí estoy? ¡Ey, gloria a Dios, aleluya! Dios, aleluya. Miren, muchos ni el valor tienen de decir, aquí estoy. Aleluya. Jeremías tenía el valor. Dios lo capacita para hacerlo un hombre valeroso. ¿Por qué? El Señor, hermanos, capacita su corazón, capacita su ser para darle valor y predicar y anunciar y levantarse ante Judá y hablarles, hermano, del pacto de Dios que había hecho, hablarles del amor, hablarles de la misericordia, hablarles que vuelvan a Dios sin miedo, sin temor, con valentía. Entonces, a todo esto estoy conociendo en Jeremías que aparte de ser un hombre sensible, un hombre valiente, el Señor entonces a esto le dio un corazón como el hierro. Lo capacitó para hacerlo valeroso para poder hablar a Judá. Gloria a Dios. Amén. Jeremías tenía ese valor. Jeremías sabía su identidad. Él sabía, hermanos, dónde estaba parado. Cuando hablo de esto, quiero decirles que en esa época, entre el año 580, entre el año 585 o 590 antes de Cristo, y casi ya para entrar casi a los 400 años del silencio de Dios a Israel, me doy cuenta, hermanos, que Babilonia empezó a tomar poder sobre el mundo. Cautivó a Asiria. Y a los 4 años llega su imperio hasta Egipto. Y sigue avanzando Babilonia tomando fuerza y no quedándose contento con tener a Siria y a Egipto, hermanos, bajo su yugo, sino que rodea a Palestina para tomar los cautivos. Pero ahí en Palestina, ahí en el pueblo del sur de Israel, ahí entre los hijos de los sacerdotes, ahí entre los hombres de Dios, había un hombre llamado Jeremías. Y aunque Babilonia tomó poder sobre el imperio, hermanos, de Israel, aunque Babilonia, hermanos, los tomó y los tuvo bajo su yugo,
Y ahí en ese pueblo habitaba Jeremías, y en esa misma historia, hermanos, en esa misma línea del tiempo, no solo estaba también Jeremías, sino que también estaban 3 hombres más que usted conoce. Estaba Ananías, estaba Misael y Azarías, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero también, hermanos, ahí estaba un hombre también valiente llamado Daniel. Y entre estos jóvenes también estaba un joven llamado Jeremías. Dios lo había llamado. El capítulo 1 nos habla acerca del llamado. Yo te llamé, yo te escogí, yo te conozco, te puse por profeta a las naciones, vas a hablar de mi palabra. Jeremías, hermanos, crece y se desarrolla con esa mentalidad que el Señor ya había puesto en su corazón. Jeremías estaba bien definido en la vida quién era sobre esta tierra. No estoy hablando de un hombre adulto, no estoy hablando de un hombre, hermanos, ya de canas, no estoy hablando de un hombre ya experimentado en la vida. Estoy hablando de Jeremías. En ese tiempo era un joven como usted que está aquí en este congreso. Era un jovencito que él sabía en dónde estaba parado, que él sabía cómo estaba plantado, hijo de un sacerdote instruido en las cosas de Dios. Este joven sabía cuál era su identidad. Por eso cuando Babilonia toma cautivo aquel lugar, este hombre, hermanos, sabe quién es él. ¿Usted sabe quién es usted? ¿Usted sabe quién es usted? ¿Quién es usted? Dígalo fuerte, ¿quién es usted? Hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Con toda convicción, aquí está el remanente del pueblo de Dios. Aquí está parte de la iglesia del Dios vivo y del Dios verdadero. Sabemos quiénes somos. Tenemos que estar definidos en esta vida. Jovencitos, que el mundo no los tambalee espiritualmente. Ustedes deben saber quiénes son ustedes. Tenemos una identidad. Me llamaba mucho la atención en la dinámica que tenía el primer taller. Y el primer taller, hermanos, a los jóvenes de 20 años les ponían como una credencial de lector, donde tenía nombre, donde tenía edad, donde tenía dones, donde tenía ministerio. Y ahí usted tiene que llenar cuál es su nombre, cuál es su edad, cuál es el don que tiene, cuál es el ministerio que tiene. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe cuál es su don? ¿Sabe cuál es el ministerio para el cual Dios lo ha llamado? Y abajo decía, ¿cómo decía, hermano? Entidad. ¿Sabe qué es una entidad? ¿De dónde es usted? Yo saco mi credencial de lector y dice que yo soy un ciudadano de Estados Unidos mexicano. Pero esa dinámica que se vio, hermanos, esa credencial, por así decirlo, tiene nuestra identificación y tiene nuestra entidad. Recuerdan los jóvenes menores de 20 años, ¿dónde, hermanos, está nuestra entidad? En la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Porque nosotros no somos, dijo el Señor, que nosotros no somos de este mundo. ¿Sí están despiertos, hermanos? La gloria a Dios. No somos de este mundo. Tenemos una ciudad celestial. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra entidad. Ese es nuestro lugar. Nosotros no somos de esta tierra, por el cual no debemos poner nuestra vista en esta tierra. Nuestra vista está en el cielo, porque Cristo está en el trono de Dios. Alabado es su nombre. La tierra es el estrado de sus pies. Amén. Gloria al Señor. Bendito es Jesucristo. Amén. Gloria Ahora, a Dios.
Voy a leer el texto que ustedes leyeron, hombres y mujeres, y dice: porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Jóvenes, pelearán contra ti, pero jóvenes, pero no te vencerán. Bendito es Dios. Esta es una promesa de Dios. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Dice Jehová, para librarte. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Yo te he puesto como una ciudad fortificada. ¿Qué es una ciudad fortificada? Amurallada. Eso es. ¿Qué es una ciudad fortificada? Una ciudad amurallada, una ciudad que levantó grandes muros, una ciudad, hermanos, que está reforzada, una ciudad que está cercada, una ciudad que está cubierta, una ciudad que está protegida. El Señor le dice: yo te he puesto como una ciudad fortificada. Pelearán contra ti, te atacarán, tratarán de derribarte, tratarán de destruirte, pero el Señor le dice: no temas, yo estoy contigo. La iglesia vive segura. Dios está con nosotros. Y el Señor dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y el Señor está con nosotros, y su Espíritu permanece con nosotros. Y cuando vino el Pentecostés y derramó su Espíritu Santo, el Señor vino para quedarse en medio de su iglesia. La gloria a Dios. Debe haber gozo, alegría, porque Dios está con nosotros. Pelearán contra nosotros, tratarán de derribarnos, tratarán de destruirnos. Jóvenes, tratarán, hermanos, de desviar su vida, tratarán de desencaminarlos de las cosas de Dios, que las atracciones, los vicios, las modas de este mundo. Pero el Señor dice: pero no temas, yo estoy allí contigo, yo estoy en medio de ti. El Señor Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo estoy plenamente seguro. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Y Él quiere cubrirnos con su Espíritu Santo. Que nada nos distraiga de la vida espiritual. Usted, como un Jeremías, en el lugar donde el Señor lo ha colocado, en la escuela donde usted, en el trabajo donde usted se desempeñe, usted como un Jeremías, que nada lo desvíe, que usted es un hombre valeroso para hablar de la palabra, para anunciar el evangelio, para volver a los que se han desviado del camino de Dios, porque usted sabe dónde está plantado, dónde está parado. Sus raíces han hecho profundidad, se han tomado de la roca de nuestra salvación, de ahí se alimenta nuestra vida espiritual. Tenemos una identidad cristiana. Jóvenes cristianos, señoritas cristianas que viven como Cristo, que se refleja a Cristo en nuestras vidas, que donde usted vaya, donde usted esté, hermanos, qué hermoso que nos digan: oye, ¿tú eres? Oye, ¿tú eres? Oye, ¿tú eres cristiano? ¿No le da gozo eso? Qué tristeza sería que le digan: ¿y acaso? ¿Y eso qué es? ¿Verdad que cambia el panorama? Oye, ¿tú eres cristiano? ¿A qué? ¿Y eso que él es cristiano? Porque esperan algo mejor de nosotros y no lo estamos dando probablemente. O probablemente en algunos de los jóvenes ni en la escuela saben que son cristianos.
Probablemente no sabrán que son cristianos. Cubren, hermanos, esa identidad por pena, por vergüenza, pero no debe haber vergüenza. Mire, yo veo a aquellos que tienen los cabellos parados. Yo veo a aquellos que, hermanos, visten de una manera desordenada y ¿acaso les da pena caminar por la calle así? Hasta para ellos es un gusto, es un orgullo. Presumen el copete más alto de la escuela. Presumen la forma en la cual visten, en la cual se peinan, en la cual se desenvuelven. ¿Por qué a nosotros o por qué a usted, hermano, darle pena que somos cristianos? Si ser un cristiano, hermano, es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia, es poder, es valentía de parte de Dios. El Señor quiere levantar hoy en este tiempo una generación de jóvenes que tengan identidad como cristianos. Que sepamos, hermanos, quiénes somos, que sepamos desenvolvernos en nuestra vida, que sepamos conducirnos, hablar, hermanos, como cristianos verdaderos. Y el Señor Jesús en aquel día, porque cuanto no le negamos, porque cuanto no nos avergonzamos, Él no nos negará, sino que nos confesará delante del Padre. Alabado es Cristo, alabado es el Señor. Hay cristianos en este lugar, hay hijos de Dios en este lugar, que vamos a salir sin pena, vamos a salir, hermanos, valerosos, ahora anunciando que tenemos una identidad cristiana. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. La gloria a Dios. ¿Cuántos quisiéramos hoy en esta tarde noche, pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos en esa identidad cristiana? ¿Cuántos necesitamos, hermanos, en nuestra vida reflejar a Cristo en nuestros corazones? ¿Cuántos, hermanos, necesitaríamos, como el ministerio que hay, que van a hospitales, que van a universidades, que en las preparatorias, sin ninguna pena, muestran el programa que traen, hermanos, de anunciar a Cristo en sus vidas? ¿Cuántos estarán dispuestos hoy en este día a cambiar un panorama de vista y decir, donde yo vaya voy a anunciar que soy cristiano? A decirle a mis amigos que vale la pena vivir con Cristo, que es una bendición, porque estamos totalmente allí seguros, porque Cristo está con nosotros. Quiero invitarle en una oración, joven, señorita, que se acerque al altar o a este lugar al frente, o lo hacemos en este momento como un altar, porque Dios está aquí. Que se acerque y que venga a decirle al Señor, te necesito en mi vida, Padre. Yo quiero, Señor, que mi vida se refleje tu presencia. Yo necesito que mi corazón sea reflejado en ti, Señor. Acérquese. No se confíe por el tiempo que tiene en el Evangelio. Acérquese. Acérquese con toda libertad. Y digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser luz en esta vida. Yo quiero ser sal en este mundo. Yo quiero predicar tu palabra con libertad. Acérquese. Probablemente le diga al Señor, mira, Padre, yo sé quién soy, pero me ha dado pena anunciar tu evangelio, no vergüenza, sino timidez. ¿Cómo digo? ¿Cómo hablo? Acérquese, que el Señor le dé un corazón valeroso, un corazón lleno de confianza en el Señor. Acércate, señorita, acércate, joven. El Señor quiere levantarte como Jeremías, que seamos una ciudad fortificada, una ciudad que se rodea del poder del Señor, que aunque el enemigo se levante para pelear contra nosotros, no hay poder que nos pueda derribar, porque
más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La gloria a Dios, Señor. la gloria a Cristo. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor: dame un corazón como Jeremías, Señor? Un corazón comprometido a tu palabra, al ministerio, al servicio, en el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde está usted?